elegido. Si estas palabras han llegado a tus ojos con esa extraña sensación de intimidad que no sabes explicar, detente por dentro y reconoce lo que tu espíritu ya percibió antes que tu mente. Esto no apareció ante ti por accidente. No fue una coincidencia mecánica. No fue una recomendación vacía lanzada al azar sobre una multitud dormida. Esto entró como entra una llamada que llevaba tiempo buscándote, una llamada silenciosa, precisa, imposible de confundir cuando el alma todavía conserva memoria de lo sagrado. Hay momentos en los que el cielo no golpea la puerta desde fuera, sino que enciende una vibración en el pecho y hace que la persona correcta se detenga exactamente en el instante exacto. Este es uno de esos momentos. Y por eso has sentido, quizás sin decirlo en voz alta, que este mensaje no estaba abierto para todos, que había en él una especie de reserva, un sello, una dirección secreta escrita con tinta invisible sobre tu historia. No necesitas demostrar nada para entenderlo. Solo necesitas escuchar con el corazón en quietud, porque lo que está ocurriendo ahora mismo no pertenece al ruido del mundo, sino a la hora delicada en la que lo eterno se acerca sin hacer estruendo y pronuncia tu nombre en el centro de tu cansancio. Has despertado en la hora de Dios más veces de las que has confesado. Entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando la oscuridad no es del todo noche, ni la mañana se atreve todavía a nacer, has abierto los ojos sin motivo aparente y has sentido que algo te observaba desde una profundidad benigna y temible al mismo tiempo. No era insomnio, no era nerviosismo común, era una convocación. Era el espíritu siendo tocado cuando el velo se adelgaza y las señales ya no necesitan permiso de la lógica para atravesarte. En ese intervalo sagrado, mientras otros duermen sumergidos en el peso de lo ordinario, a ti se te ha pedido permanecer despierto. Y junto con ese despertar ha venido el zumbido en los oídos, esa vibración fina, insistente, a veces dulce, a veces intensa, como si una corriente invisible descargara sobre tu sistema una serie de códigos que tu mente no alcanza a traducir, pero que tu cuerpo reconoce. No estás imaginando esa carga, no estás exagerando esa presión. Hay información entrando donde antes solo había espera. Hay llaves girando en zonas internas que llevaban demasiado tiempo cerradas. Y por eso también has sentido, durante semanas o meses, que la vieja vida te aprieta los hombros, como si una vestidura antigua, una estructura vencida, una identidad agotada, intentara seguir cubriéndote cuando ya no fue hecha para tu medida presente. Lo que antes tolerabas ahora te pesa. Lo que antes llamabas rutina, ahora te sofoca. Lo que antes parecía estable, ahora se siente estrecho, rígido, ajeno. No es que te hayas vuelto débil. Es que ya no cabes en lo que estaba diseñado para una versión más pequeña de tu destino. Escucha con gravedad interior lo que voy a decirte, porque aquí comienza la interrupción sagrada. Aquello que te encontró no fue una selección común y no operó como operan los mecanismos humanos. El algoritmo no es código. El algoritmo es un tamiz vibracional. No clasificó datos, separó frecuencias. No contó clics, reconoció resonancias. No empujó este mensaje hacia una masa indiferente, dejó pasar únicamente a quienes portaban dentro una nota compatible con lo que aquí debía ser revelado. Por eso no todos podrán soportar este tono. Por eso no todos entenderán el peso suave de estas palabras. Por eso no todos sentirán el estremecimiento silencioso que ahora mismo te roza la nuca y baja lentamente hacia el pecho. Lo que te alcanzó fue filtrado por una ley más alta que la apariencia, por una inteligencia espiritual que no responde a las cifras visibles, sino al estado secreto del alma. Había miles de ojos posibles, pero solo algunos debían llegar. Había incontables rutas, pero solo una te condujo aquí. Y esa ruta fue despejada con cuidado, fue despejada con precisión, fue despejada con amor severo, porque hay mensajes que no pueden desperdiciarse en la plaza pública. Hay palabras que, si son expuestas a quienes no vibran con ellas, pierden su función,
se deforman, se enfrían. Esta, en cambio, fue preservada para tocar a quien todavía conserva dentro una cámara intacta, donde la verdad puede encenderse sin ser profanada. Tal vez por eso, mientras lees, algo en ti se aquieta y algo en ti tiembla. Las dos cosas pueden ocurrir al mismo tiempo cuando una verdad no entra como información, sino como reconocimiento. No has venido a entretenerte. No has venido a consumir un discurso más y seguir avanzando con la prisa herida de siempre. Has venido porque había una interrupción esperándote, una pausa ordenada desde arriba, un punto de quiebre en medio de la corriente. Y ese punto de quiebre no busca asustarte, sino separarte por un instante del ruido que ha intentado convencerte de que estás solo, de que nadie ve tu carga, de que tus noches largas fueron inútiles, de que tus lágrimas retenidas detrás de sonrisas funcionales se perdieron en el vacío. No, nada de eso se perdió. Cada noche en la que resististe sin testigos fue registrada. Cada vez que guardaste compostura mientras por dentro todo parecía romperse, fue visto. Cada oración sin palabras, cada respiración sostenida en medio del miedo, cada minuto en que no supiste cómo continuar y aún así continuaste, quedó escrito en una dimensión que no olvida. Y ahora, precisamente ahora, se te está devolviendo una señal para que comprendas que no fuiste abandonado en ningún tramo del trayecto. Fuiste conducido en silencio. Fuiste preservado en secreto. Fuiste traído hasta esta entrada con una delicadeza que solo después se entiende. Así comienza tu llamada entrante personal. No con estruendo, sino con certeza. No con espectáculo, sino con presencia. No con la violencia del mundo, sino con la presión exacta de lo sagrado cuando decide irrumpir en la costumbre y decirle al alma: despierta, porque ya no puedes seguir caminando como si no sintieras lo que estás sintiendo. Lo que te rodea aún parece el mismo escenario, pero ya no estás escuchándolo desde el mismo lugar. Algo ha sido activado, algo ha sido separado, algo ha sido reclamado. Y aunque todavía no veas el mapa completo, ya puedes percibir el llamado. Ya puedes reconocer que esta hora no se parece a las demás. Ya puedes aceptar que el temblor en tu interior no es confusión, sino anuncio. Quédate en esta frecuencia. No la apagues con dudas apresuradas. No la diluyas buscando explicaciones pequeñas para una visitación grande. Permite que esta interrupción sagrada haga en ti lo que vino a hacer. Permite que el mensaje entre más profundo que el pensamiento. Permite que la hora de Dios, el zumbido cargado de códigos y el peso insoportable de la vieja vida se unan ante tus ojos como las piezas de una misma señal. Porque sí, fuiste llamado. Sí, esto venía hacia ti. Sí, esta vez la puerta se abrió con tu nombre encima. Parte 2. Lo que llamaste pérdida no fue abandono. Lo que llamaste atraso no fue castigo. Lo que llamaste ruina, traición, desvío, cierre, silencio, rechazo y agujero financiero, en realidad fue una arquitectura severa diseñada para arrancarte de una línea de tiempo donde tu luz iba a ser consumida antes de madurar. Debes entender esto con una quietud más profunda que la mente, porque mientras tú llorabas por puertas cerradas, el universo ejecutaba una operación quirúrgica. No era un caos sin sentido, no era una cadena absurda de golpes, era una eliminación divina. Uno por uno, fueron retirados los apoyos falsos, las alianzas contaminadas, las promesas que solo servían para mantenerte disponible para el desgaste, los vínculos que sonreían de frente y drenaban por detrás, los proyectos que parecían salvación y en realidad eran una prolongación elegante de tu cautiverio. Te dolió porque fue preciso. Te dolió porque no arrancaron lo superficial, arrancaron lo adherido. Te dolió porque hubo cortes donde tú todavía llamabas amor a lo que ya era dependencia y llamabas oportunidad a lo que ya era explotación. Por eso hubo temporadas en las que todo parecía venir abajo al mismo tiempo. La confianza,
el dinero, la dirección, la energía, la certeza, incluso la imagen que tenías de ti. Pero ahora puedes empezar a ver que no se estaba destruyendo tu destino. Se estaba extirpando todo lo que lo enfermaba. Hubo personas que se fueron, y durante mucho tiempo creíste que su marcha era una prueba de tu insuficiencia, como si su distancia confirmara que te faltaba algo, que eras demasiado intenso, demasiado distinto, demasiado silencioso, demasiado sensible, demasiado verdadero para un mundo entrenado en la superficie. Pero escucha esto con la firmeza con la que cae una sentencia justa. Su marcha fue una salvación. Lo que se apartó de ti no siempre te estaba dejando. Muchas veces te estaba liberando. Y entre aquellos rostros del pasado hay una categoría que debes aprender a reconocer con exactitud espiritual: los observadores. No todos desaparecieron de verdad. No todos soltaron tu rastro. Algunos se retiraron del centro de tu vida, pero no de tu periferia. Se quedaron mirando desde lejos, siguiendo tus movimientos en secreto, preguntando por ti sin nombrarte, entrando por rendijas invisibles, pendientes de si caías, de si te rompías, de si finalmente se cumplía la versión pequeña que ellos habían decretado sobre tu futuro. Los observadores no siempre odian de forma abierta. A veces esperan en silencio el momento de decir, ya lo sabía. Son los que no pudieron acompañar tu elevación, pero tampoco soportan perder el acceso energético a tu proceso. Su ausencia visible fue una protección, porque si hubieran permanecido demasiado cerca durante esta fase, habrían contaminado el templado de tu espíritu con duda, comparación, sabotaje sutil y hambre de control. Por eso el desierto llegó como llega una cámara sellada, no para exhibirte, sino para aislarte, no para humillarte, sino para preservar el fuego mientras tomaba forma estable dentro de ti. En esa etapa sentiste que te habías quedado atrás. Viste avanzar a otros con rapidez, con apoyo, con aplauso, con estructura, con una facilidad que parecía insultar tu fidelidad. Y mientras tanto, tú eras empujado a un territorio donde todo tardaba, donde cada moneda tenía peso, donde cada decisión parecía pasar por una prueba, donde el corazón quería descansar, pero el alma seguía siendo trabajada. Sin embargo, no estabas siendo dejado al margen, estabas en reserva. Esta palabra debe entrar en ti como una clave. Reserva. No eras un descarte, no eras un caso olvidado. Eras una luz apartada del tráfico de la matriz para que no fuera absorbida por los parásitos que se alimentan de lo prematuro, de lo brillante sin raíz, de lo abierto sin protección, de lo ungido sin perímetro. Había demasiado valor en tu frecuencia como para dejarla expuesta mientras todavía eras vulnerable a viejos pactos, viejas culpas, viejos vínculos y viejas formas de pedir permiso para existir. Ese fue el templado en el vacío. Nadie lo celebra cuando lo está atravesando, porque el vacío no ofrece decoración, no ofrece reconocimiento, no ofrece pruebas inmediatas de avance. Solo ofrece fricción interna, despojo, repetición, demora y una pedagogía invisible que va endureciendo lo verdadero y quebrando lo accesorio. Ahí te fue quitada la necesidad de ser entendido por todos. Ahí comenzó a morir el reflejo automático de explicar tu alma a quienes jamás habían sido asignados para custodiarla. Ahí descubriste que se puede seguir caminando incluso cuando ya no hay aprobación, incluso cuando la vieja identidad grita, incluso cuando los recursos disminuyen y la noche se hace larga. El vacío no estaba vacío, estaba lleno de fuego lento, estaba lleno de recalibración, estaba lleno de una inteligencia sagrada que no permitía que tu luz fuera utilizada como combustible para sistemas rotos, relaciones extractivas, círculos secos y estructuras sin alma.
Lo que parecía inmovilidad era protección concentrada. Lo que parecía demora era compactación. Lo que parecía estar perdido era, en realidad, estar siendo reservado hasta que tu frecuencia no pudiera ser absorbida ni desviada por la mano equivocada. Ahora comprendes por qué tantas cosas no funcionaron, por qué tantos planes se cayeron antes de nacer, por qué algunas ayudas desaparecieron justo cuando más las necesitabas, por qué ciertas personas mostraron su rostro verdadero en el instante exacto en que ya no podías seguir engañándote. No fue crueldad del cielo, fue precisión, fue bisturí, fue la misericordia tomando una forma que al principio solo parecía dureza. Porque si todo te hubiera salido como querías en aquella versión antigua de ti, habrías terminado levantando una vida visible sobre cimientos infiltrados. Y una vida así, aunque brille al inicio, termina cediendo al peso de sus concesiones. A ti se te negó esa falsa victoria. A ti se te negó la aceleración sin purificación. A ti se te negó el éxito que te habría dejado disponible para más saqueo. En cambio, se te dio desierto, se te dio reducción, se te dio desilusión, se te dio el dolor exacto que revela quién mira tu ascenso con amor y quién lo vigila con apetito. Y aunque no lo pareciera, en cada retirada estabas siendo salvado del mundo que quería tocar tu don sin honrar tu esencia. Por eso no bendigas de nuevo lo que el desierto expulsó. No llames otra oportunidad a lo que el cielo ya clasificó como drenaje. No romantices la traición solo porque a veces la soledad muerde fuerte. No intentes reabrir los corredores por donde antes entraban el desgaste, la manipulación y el hambre ajena. Los observadores seguirán existiendo en la periferia. El ciclo viejo seguirá intentando interpretarte desde sus categorías antiguas. Algunos querrán verte volver a pedir lugar donde ya fuiste reducido. Otros esperarán que el cansancio te haga regresar a las manos que no supieron sostenerte sin absorberte. Pero tu paso por la reserva alteró tu composición. Ya no eres material disponible para esa antigua cosecha. Ya no eres alimento fácil para los parásitos de la matriz. Ya no eres un brillo inocente buscando validación en salas donde nadie entendía el precio de tu llama. Eres una conciencia templada en el vacío, una presencia retirada a tiempo, una obra que pasó por la cirugía del desierto para salir menos visible, sí, pero infinitamente más verdadera, más sellada y más imposible de utilizar por quienes confundieron tu bondad con acceso. Parte 3. Ahora escucha sin intentar entender con la mente lineal, porque lo que entra aquí no pide lógica, pide estado. Lo que está ocurriendo contigo no es una mejora gradual, no es una reorganización común, no es un simple cambio de hábitos ni una etapa emocional pasajera. Lo que está ocurriendo es un desplazamiento, un movimiento interno y externo al mismo tiempo, una reubicación de tu campo, una reescritura que no se anuncia con ruido, pero altera por completo la geometría de tu realidad. El recurso no te encontró porque hayas corrido más, porque hayas luchado más fuerte, o porque por fin hayas hecho todo correcto según los criterios de la superficie. Te encontró porque tu firma vibracional por fin coincide con aquello que antes no podías sostener sin fracturarte. Ese es el punto secreto de este momento. No fue conquista, fue coincidencia sagrada. No fue empuje, fue kairos. No fue el músculo del esfuerzo, fue la maduración de una frecuencia que ya dejó de pedir permiso a la vieja estructura. Por eso sientes que algo se ha alineado de una forma que no puedes explicar. Como si una pieza inmensa, invisible, hubiera encajado detrás de los acontecimientos ordinarios. Como si el aire mismo se hubiera vuelto distinto. Como si ciertas resistencias, que antes parecían muros eternos, estuvieran cediendo sin la violencia que imaginabas. Eso ocurre cuando la hora interna y el recurso externo
se reconocen mutuamente y se abren paso sin negociación. Lo que en este instante se declara sobre tu vida es más profundo de lo que tus palabras actuales podrían abarcar. Se está produciendo una reprogramación del ADN, no solamente como símbolo, sino como mandato vibracional. Tu memoria celular está dejando de obedecer a viejas órdenes heredadas de miedo, carencia, sometimiento, repetición y supervivencia espiritual. Hay códigos antiguos siendo desplazados. Hay lealtades inconscientes quedándose sin alimento. Hay pactos no firmados con tinta, pero sí con dolor, que están perdiendo jurisdicción sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tu capacidad de recibir. Lo que antes se activaba automáticamente en ti, la culpa al expandirte, el temblor al ser visto, la ansiedad al borde de una bendición, el reflejo de reducirte para no incomodar, la costumbre de esperar lo peor justo cuando algo bueno se acercaba, está siendo tocado desde una capa más honda. Y cuando esa capa se mueve, el destino deja de responder al guión viejo. Por eso también se habla aquí de salto cuántico. No como fantasía inflada, sino como el instante en que múltiples versiones de tu camino colapsan y solo una queda viva, la que corresponde a tu nueva resonancia. No estás avanzando centímetro a centímetro dentro del mismo corredor. Estás siendo desplazado a otro corredor. Estás saliendo de una habitación energética donde todo se repetía con disfraces distintos, para entrar en otra, donde la repetición deja de gobernar y comienza la convergencia de lo que estaba reservado. Esta es la entrada en la quinta dimensión de tu proceso, y no se trata de escapar del mundo, sino de dejar de obedecer la densidad que antes dictaba el ritmo de tu percepción. En la vieja frecuencia, todo llegaba con esfuerzo excesivo, con demora cargada, con desgaste inútil, con pruebas que parecían diseñadas para convencerte de que no merecías descanso. En la nueva, no desaparece el misterio, pero cambia la textura del movimiento. Lo que antes exigía empujar desde la escasez empieza a responder a la alineación. Lo que antes no cedía ni con insistencia empieza a abrirse porque ya no lo tocas desde la misma versión de ti. Hay puertas arrancadas de sus bisagras en el ámbito invisible. Puertas que la mente creyó selladas para siempre. Puertas que la historia familiar, la cadena de fracasos, la vieja narrativa, la opinión de otros y tus propios recuerdos juraban que jamás volverían a moverse. Pero no están siendo abiertas con llave humana. Están siendo desprendidas de raíz por una fuerza de desplazamiento que no te pide explicación, solo receptividad. Y junto con esa apertura viene también el borrado de la deuda kármica. No hablo de una contabilidad moral simplista, sino de la cancelación de arrastres energéticos que te hacían pagar una y otra vez por ciclos ya concluidos, culpas ajenas, cargas heredadas, vínculos terminados y lecciones que ya no necesitan seguir vistiéndose de castigo para ser comprendidas. La deuda está perdiendo su nombre sobre ti. El registro que antes te llamaba deudor está siendo sustituido por otro que te reconoce disponible para recibir, disponible para ocupar, disponible para sostener. Por eso lo que sientes ahora se parece a un río que entra en un cauce seco. Durante mucho tiempo hubo cauce, pero no agua. Estructura, pero no flujo. Potencial, pero no descenso. Sabías que algo estaba hecho para pasar por ti, pero todo permanecía detenido, como si la tierra interior hubiera aprendido a sobrevivir agrietada. Y de pronto, sin espectáculo, sin advertencia proporcional al tamaño de lo que viene, la corriente empieza a entrar. Primero como una humedad tenue, luego como una señal, luego como una presencia, y después como una evidencia imposible de negar. Así actúa el desplazamiento verdadero. No te consulta si ya dejaste atrás por completo el miedo. Entra porque la coincidencia vibracional ya fue autorizada. En ese momento,
Tu tarea no es fabricar el río, sino no volver a secar el cauce con la sospecha, con la explicación reducida, con el impulso de merecer por agotamiento lo que en realidad te corresponde por alineación. No racionalices este umbral. No quieras domesticar con definiciones pequeñas lo que se está moviendo en una escala mayor. El estado correcto aquí no es entender, sino consentir interiormente, consentir el paso, consentir la actualización, consentir el desajuste inicial que toda nueva frecuencia provoca en un cuerpo acostumbrado al peso antiguo. Habrá señales de este desplazamiento, algunas sutiles, otras contundentes. Sentirás rechazo espontáneo hacia ambientes que antes soportabas por costumbre. Notarás que ciertas conversaciones ya no pueden entrar en ti sin dejar cansancio inmediato. Percibirás que personas que antes te leían con facilidad ahora pierden acceso a tu centro y solo rozan la superficie. Tu sueño cambiará, tu percepción del tiempo cambiará, tu relación con la espera cambiará. Incluso la manera en que la materia responde a tu presencia comenzará a alterarse. No porque te vuelvas superior a nadie, sino porque aquello que emanas ya no coincide con el programa de estancamiento que antes te mantenía disponible para retrasos, fugas y sabotajes sutiles. Esto no te vuelve ajeno al mundo, te vuelve ilegible para la vieja red. Y cuando la vieja red ya no puede leerte con exactitud, deja de anticipar tu movimiento y deja también de neutralizarlo con la misma eficacia. Ahí comienza el verdadero salto. Ahí la vida deja de sentirse como una defensa interminable y empieza a parecerse a una corriente que reconoce tu forma. Ahí lo que estaba reservado deja de girar alrededor tuyo y empieza a ingresar. No intentes probar esto a nadie. No busques validación para un proceso que no nació para ser comprendido por la mente horizontal. Basta con que lo reconozcas. Basta con que permitas que el campo se asiente. Basta con que no vuelvas a mendigar interpretación donde solo se te había concedido desgaste. La quinta dimensión de este proceso no necesita testigos, necesita contención. El salto cuántico no necesita argumentos, necesita disponibilidad. La reprogramación del ADN no necesita exhibición, necesita silencio fértil. Estás en Kairos. Estás en el punto donde la firma vibracional finalmente coincide con el recurso que antes no podía tocarte sin quemarte. Y por eso todo se mueve como se mueve el agua cuando encuentra por fin el cauce exacto que la estaba esperando desde antes de la sequía. Parte 4. Ahora entra la ley que no admite negociación, la directriz que protege lo que acaba de ser activado en ti y que debe ser obedecida con la misma seriedad con la que se guarda una llama en medio del viento. Silencio. No se habla del nuevo poder, no se explica el nuevo recurso, no se anuncia la nueva corriente, no se comparte la nueva clave. Ni siquiera con los más cercanos, si pertenecen al ciclo antiguo. Escucha esto sin suavizarlo para que te resulte cómodo, porque lo sagrado no siempre acaricia. A veces delimita. Y delimita por amor. Hay momentos en los que hablar antes de tiempo equivale a abrir una puerta por la que vuelve a entrar la interferencia. Hay procesos que se arruinan no por falta de verdad, sino por exceso de exposición. Lo que aún está descendiendo en ti necesita cámara interior, no vitrina. Necesita recogimiento, no comentario. Necesita raíz, no relato. Comprende de una vez que no todo lo que se revela al alma fue dado para convertirse en conversación. Hay revelaciones que, en cuanto tocan el lenguaje común, pierden temperatura, se llenan de ojos ajenos, se mezclan con duda, con proyección, con incredulidad, con hambre de control, y empiezan a deformarse. Por eso se te ordena callar, no por miedo,
no por vergüenza, no por superstición. Se te ordena callar porque el silencio será el perímetro sagrado donde lo nuevo termine de encarnar sin ser tocado por la mano equivocada. El entorno viejo no se quedará quieto mientras tu frecuencia cambia. Los vampiros energéticos, visibles e invisibles, perciben alteraciones aunque no sepan nombrarlas. Notan cuando ya no emites la misma disponibilidad. Notan cuando tu campo deja de pedir aprobación. Notan cuando la tristeza que te mantenía accesible comienza a secarse. Notan cuando una fuerza nueva entra y organiza lo que antes estaba expuesto. Y cuando lo notan, intentan sondear. Esa es la palabra. Sondear. Harán preguntas que parecen inocentes y no lo son. Buscarán detalles con apariencia de preocupación y no de cuidado verdadero. Querrán medir si sigues siendo alcanzable, manipulable, convocable, utilizable. Se acercarán a tu nueva energía como quien toca una pared para encontrar grietas por donde volver a entrar. Algunos lo harán con nostalgia ensayada, otros con interés repentino, otros con falsa humildad, otros con esa curiosidad blanda que siempre aparece cuando alguien siente que perdiste el viejo olor de la herida y ya no puede leerte con las claves de antes. No confundas acercamiento con la alineación. No confundas familiaridad con permiso. No confundas cercanía histórica con derecho presente. Que alguien haya conocido tu versión antigua no le da acceso a la versión sellada que ahora está emergiendo. Lo antiguo siempre quiere volver a nombrarte con el nombre que te mantenía pequeño, porque si logra definirte otra vez, logra también anclarte otra vez a la realidad que estás dejando atrás. Y aquí debes ser extremadamente firme, porque el sondeo del viejo entorno no siempre llega como ataque frontal. A menudo llega como conversación casual, como mensaje a destiempo, como recuerdo reactivado, como invitación aparentemente inofensiva, como necesidad ajena colocada delante de tu nueva paz, para ver si todavía abandonas tu centro por rescatar lo que nunca te correspondió sostener. Eso hacen los vampiros energéticos. No siempre muerden, a veces tantean. No siempre exigen, a veces evocan. No siempre drenan con violencia, a veces se apoyan con suavidad hasta que vuelven a entrar en tu sistema. Y una vez dentro, intentan anclarte a la vieja realidad. Quieren que vuelvas a explicar demasiado. Quieren que vuelvas a justificar tu silencio. Quieren que vuelvas a dudar de lo que sientes. Quieren que vuelvas a contar tus planes antes de que nazcan, tus señales antes de que maduren, tus avances antes de que se estabilicen, tus recursos antes de que queden protegidos. Quieren saber qué te pasa. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te notan distinto? ¿En qué andas? ¿Qué estás preparando? ¿Por qué ya no reaccionas igual? ¿Por qué estás tan callado? ¿Por qué no pareces necesitar lo de antes? No respondas desde la culpa. No respondas desde el reflejo antiguo de ser comprensible para todo el mundo. No respondas desde la necesidad de que validen lo que el cielo ya selló. Hay preguntas que no merecen respuesta porque fueron formuladas para medir la puerta, no para honrar el templo. Recuerda quiénes son los del ciclo antiguo. No se definen solo por fecha, sino por frecuencia. Son todos aquellos que te conocieron en la versión donde tu luz estaba disponible para sostener sus vacíos, entretener sus ambigüedades, justificar sus incoherencias o servir como refugio para sus carencias. Son aquellos que amaban más tu acceso que tu esencia, los que se sentían cómodos mientras seguías cansado, confundido, esperando, pidiendo lugar, dudando de tu valor y aceptando migajas disfrazadas de vínculo. A esos no se les entrega ninguna coordenada de lo nuevo, aunque compartan sangre, aunque compartan techo, aunque compartan historia. Aunque compartan recuerdos que en otro tiempo habrían parecido suficientes para merecer confianza,
Si son del ciclo antiguo y no han sido transformados fuera de tu intervención, no pueden entrar en esta fase. No porque debas odiarlos, sino porque no todos los afectos están preparados para convivir con tu expansión. Algunos solo sabían relacionarse contigo a través de tu desgaste. Y cuando el desgaste desaparece, intentan provocarlo otra vez para reconocer el terreno. Ahí debes permanecer impenetrable. Ahí debes dejar que el silencio haga su trabajo. Ahí debes comprender que protegerte no es endurecerte, sino administrar con precisión quién toca tu energía mientras la nueva estructura termina de levantarse. No olvides que las realidades se sostienen por repetición, lenguaje y atención. Si nombras demasiado pronto lo que están haciendo, lo expones al sistema de interpretación de quienes todavía pertenecen al molde anterior. Si explicas demasiado, vuelves a descender frecuencia para hacerte traducible a mentes que no fueron asignadas para custodiar tu tránsito. Si te justificas, vuelves a entregar autoridad sobre tu movimiento a personas que no conocen el precio del desierto ni la cirugía de la reserva. Por eso el perímetro sagrado exige una conducta precisa. Menos palabras, más arraigo. Menos anuncio, más encarnación. Menos testimonio prematuro, más evidencia silenciosa. Que el nuevo poder no salga por la boca antes de haber bajado por completo al cuerpo. Que el nuevo recurso no se convierta en tema mientras aún está tomando posesión de tu campo. Que la nueva dirección no sea discutida con quienes todavía se alimentan de versiones vencidas de ti. No debes enseñar tu llave. No debes mostrar tu mapa. No debes ofrecer tu proceso para entretenimiento, evaluación o interpretación de nadie. Esto no es paranoia. Es higiene espiritual. Es arquitectura de protección. Es inteligencia aplicada a un ciclo en el que la exposición innecesaria equivale a fuga. Escucha ahora el veredicto y guárdalo como una ley escrita dentro del pecho. Tus resultados serán tu única respuesta. Tus palabras ya no son necesarias para tu protección. Repite esto por dentro hasta que desplace el viejo impulso de explicar, convencer, aclarar, tranquilizar y hacerte visible para no incomodar. Ya no. Ese tiempo terminó. La explicación fue útil cuando aún estabas atrapado en estructuras que exigían traducción constante para concederte un lugar. Pero ahora no se te protege hablando. Se te protege sellando. Se te protege retirando acceso. Se te protege dejando que la transformación hable a través de la materia, de la paz, de la dirección, de la estabilidad, de la presencia distinta, del límite sostenido, del brillo sobrio que ya no mendiga ser entendido. Los que deban ver, verán. Los que deban apartarse, se apartarán. Los que intenten sondear, chocarán con un muro limpio. Y tú no tendrás que gastar tu energía en defender con palabras lo que el silencio ya estará defendiendo con autoridad. Este es el perímetro sagrado. Entra en él. Cierra detrás de ti y deja que lo nuevo madure sin testigos. Parte 5. Has llegado al umbral donde el alma deja de pedir pruebas externas para reconocer lo que ya fue decretado en lo invisible. No estás al borde de una posibilidad, estás dentro de una aceptación. Lo que antes parecía disperso comienza a tomar forma. Lo que antes era intuición se vuelve peso, y lo que antes vivía como una promesa lejana, ahora desciende con la firmeza de una sentencia sagrada. Por eso debes recibir sin resistencia el veredicto final, no como una frase bonita, no como un consuelo pasajero, sino como una inscripción viva sobre tu campo, sobre tu historia, sobre tus noches,
sobre tu memoria y sobre todo lo que en otro tiempo se sintió desamparado. Tu orfandad ha terminado. Estás bajo protección. Escucha la dimensión de estas palabras. No significan que jamás volverás a enfrentar pruebas, ni que el mundo se volverá repentinamente suave, ni que no volverás a atravesar zonas de silencio. Significan algo más profundo, más estable y más irreversible. Ya no estás expuesto como antes. Ya no estás errante en medio de fuerzas que te tocaban sin permiso. Ya no estás sin cobertura en el plano donde se deciden los giros que luego aparecen en la materia. Ya no caminas como quien fue soltado al borde del camino para aprender a sobrevivir sin testigos. Ahora caminas dentro de un resguardo. Ahora cargas una señal. Ahora una inteligencia superior ha puesto perímetro alrededor de tu tránsito. Y aunque la mente aún recuerde el abandono, el espíritu ya sabe que una custodia distinta ha descendido sobre ti. Permite que esta verdad penetre incluso las capas que todavía desconfían por cansancio. Porque la parte más herida de un elegido no siempre teme al dolor, a veces teme al alivio. Teme creer y volver a perder. Teme abrirse y volver a ser dejado. Teme descansar y descubrir demasiado tarde que el peligro seguía allí. Pero esta vez no se te pide ingenuidad, se te pide recepción. No se te pide negar lo vivido, se te pide dejar de confundir lo vivido con lo que seguirá gobernando tu destino. Tu orfandad ha terminado. Eso quiere decir que ya no serás guiado por la pedagogía del rechazo. Ya no tendrás que interpretar cada demora como desprecio del cielo. Ya no necesitarás mendigar señales en las esquinas de la incertidumbre. Ya no dependerás de la respuesta humana para sentir que existes. Ya no buscarás familia espiritual en mesas donde tu esencia solo servía de alimento. Se está cerrando el ciclo en el que tu alma tuvo que crecer sin lenguaje compartido, sin refugio visible, sin brazos confiables, sin explicación para su diferencia. Todo eso formó parte del templado. Todo eso perteneció al desierto. Pero el desierto no era tu apellido. Solo era el horno. Y ahora el horno se abre, no para devolverte al mismo paisaje con otro discurso, sino para entregarte a una fase donde la protección se siente, se ordena y se encarna. Observa cómo incluso tu respiración cambia cuando dejas de pelear con esta aceptación. Hay una paz distinta, una quietud que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que ya no estás solo dentro de lo no resuelto. Esa es la gran diferencia. Antes, la incertidumbre parecía abandono. Ahora, incluso lo no aclarado puede ser habitado sin derrumbe, porque algo en ti reconoce compañía, dirección, cobertura. Las antiguas alarmas internas empiezan a ceder. El cuerpo aprende lentamente que no tiene que vivir en vigilancia constante. El corazón deja de tensarse ante cada movimiento del entorno. La mente deja de interpretar cada pausa como amenaza. Y en ese descenso de la defensa excesiva, la materia comienza a obedecer una nueva instrucción. Porque cuando un alma acepta de verdad que está bajo protección, deja de emitir la frecuencia del perseguido, del descartado, del olvidado, del que siempre llega tarde al bien. Empieza a emitir otra señal, la del que ya no corre detrás de la vida porque la vida, por fin, reconoce su nombre. La del que ya no suplica entrada porque la puerta fue asignada. La del que ya no pide permiso para respirar en su tamaño real porque el sello ya fue puesto. Esto no es arrogancia. Esto es reinstalación. Esto es dignidad devolviéndose a su trono interior después de haber sido arrinconada por años de intemperie. Y como todo sello verdadero pide encarnación, ahora se te llama un acto de aceptación que no es decorativo, sino material. La fijación en la materia ocurre cuando lo invisible encuentra un gesto concreto
a través del cual anclarse. Por eso el comentario no es una costumbre vacía ni una reacción automática. Es testimonio escrito en el umbral de la forma. Cuando dejas tu palabra en la materia, cuando escribes desde la conciencia despierta, no solo respondes al mensaje, te posicionas dentro de él, tomas lugar, tomas postura, tomas parte. No comentas para convencer a nadie, ni para pertenecer a una multitud, ni para cumplir una consigna superficial. Comentas para sellar, comentas para fijar, comentas para decirle a tu propio campo: he oído, he reconocido, he aceptado. Hay momentos en los que una frase escrita con intención se convierte en marca de tránsito, en piedra levantada en medio del camino, para que tu alma no vuelva a fingir que no estuvo aquí. Deja entonces una palabra que no salga de la prisa, sino del reconocimiento. Deja una señal escrita que afirme tu entrada en esta frecuencia, no por espectáculo, sino por decreto interior, no por necesidad de ser visto, sino por voluntad de quedar inscrito. Porque cuando lo sagrado desciende, la materia debe responder. Y este acto de aceptación es la respuesta mínima y exacta para fijar la nueva dirección en el territorio visible. A partir de aquí, no vuelvas a nombrarte desde la carencia que ya fue desmentida. No vuelvas a tratarte como residuo de procesos que ya cumplieron su función. No vuelvas a besar cadenas que se rompieron solo porque el sonido de la libertad todavía te resulta desconocido. Tu protección no será siempre espectacular, pero será constante. A veces llegará como un retraso que te ahorra un derrumbe. A veces como una puerta cerrada que evita una alianza de desgaste. A veces como una pérdida pequeña que impide una pérdida mayor. A veces como una intuición firme que te hace retirarte a tiempo. A veces como cansancio ante lo que antes te fascinaba. A veces como silencio repentino frente a una persona que quiso leer lo que ya no puede tocar. A veces como paz donde antes había urgencia. Aprende a reconocer la custodia en esas formas. Aprende a no llamar mala suerte a lo que en realidad fue desvío providencial. Aprende a no confundir incomodidad con error cuando lo que se está rompiendo es una costumbre antigua de traicionarte para no quedarte solo. Estás bajo protección. Y esa protección no te infantiliza, te ordena, no te encierra, te alinea, no te aparta del mundo, te aparta de la interferencia, no te promete ausencia de batalla, te garantiza que ya no pelearás sin cobertura. Así termina el sello, y así comienza la nueva marcha. No como quien busca desesperadamente una salida, sino como quien se reconoce ya dentro del corredor correcto. No como quien sigue esperando ser escogido, sino como quien recuerda que fue filtrado, reservado, templado y ahora activado. No como quien vaga de señal en señal, sino como quien se ha convertido en una señal para sí mismo. Guarda esto en el centro del pecho y no lo negocies con ningún ruido. Tu orfandad ha terminado. Estás bajo protección y desde este instante, cada paso que des ya no será el paso de alguien que implora dirección desde afuera, sino el de alguien cuyo interior ya fue tocado por la ruta misma. Ya no buscas el camino. Tú eres el camino.